Hermanos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Estamos ahora en nuestra clase número 11 de nuestro seminario en Guerra Espiritual y Liberación. Y yo creo que esta es una de las clases más importantes porque fíjense que vamos a enseñarles cómo van a ustedes a ministrar sanidad interna. Y este es un proceso muy importante para el proceso de liberación porque es el proceso que nosotros tenemos que hacer siempre antes de ministrar liberación. Y vamos a empezar yo quiero que abran sus Biblias en Juan 11, del 28 al 36, en donde vamos a encontrar el relato donde Juan menciona el dolor que Jesús experimentó cuando se murió su amigo Lázaro. Y dice así la palabra: habiendo dicho eso, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en la casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: ¿va al sepulcro a llorar ahí? María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano Jesús. Mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. O sea, la palabra también nos dice que bienaventurados los que lloran, ¿verdad? Porque ellos recibirán consolación. Y a veces nos resulta muy difícil comprender por qué Jesús lloró en esta ocasión, pero precisamente en este hecho vemos que está revelada la naturaleza de nuestro Señor Jesús. Él tenía también emociones y él también lloraba. Y esta es, o sea, la evidencia de que Jesús estaba experimentando las mismas emociones que nosotros experimentamos. Y aún cuando él sabía, o sea, que iba a resucitar a Lázaro, la noticia de la muerte de Lázaro y el sufrimiento de sus hermanas ante la pérdida lo conmovió tanto que lo hizo llorar. Entonces nosotros necesitamos aprender de Jesús, saber cómo expresar nuestro dolor y cómo enseñarles a nuestros aconsejados cómo expresarlo también. Porque miren, ustedes se han dado cuenta que en nuestra cultura, o sea, los hombres no lloran. A los hombres y a los niños les han enseñado a reprimir el llanto y no llores porque no eres mujer o no eres vieja o eres maricón. Y o sea, eso no es socialmente aceptable, o sea, que los hombres lloren, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque lo consideran como una señal de debilidad. Pero miren, hermanos, o sea, Jesús nos pone aquí el ejemplo llorando en público. O sea, él era tan hombre como los demás, para que todos debamos aprender, o sea, que debemos dejar salir el dolor en llanto a fin de lograr la sanidad del alma. ¿Y esto por qué? Porque fíjense que Satanás en donde más ataca es en nuestras emociones, ¿no es cierto? O sea, porque nuestras emociones son el blanco del ataque del enemigo, porque él sabe cómo nos vamos a sentir mal y eso basta, o sea, para que nosotros nos salgamos del combate y de la guerra espiritual con él. Porque las circunstancias externas pueden ser muy favorables, o sea, la gente que nos rodea puede ser muy amable, puede ser muy cariñosa contigo, puedes estar rodeada de cariño, nuestro cuerpo puede estar sano y también puede todo estar muy bien, pero si internamente nos estamos sintiendo mal, o sea, nuestras emociones están mal, nosotros no vamos a poder funcionar adecuadamente, ¿verdad? Y como consejeros cristianos nosotros necesitamos saber utilizar un método para sanar nuestras emociones que nuestro Dios creó para nosotros y Él fue el que creó, o sea, nuestras emociones. Y el Espíritu Santo nos va a tener que guiar en este proceso de sanidad interna para con nuestros aconsejados.
Miren, a continuación yo voy a compartir con ustedes el método que el Señor me ha enseñado a través de casi 30 años que tengo ejerciendo el Ministerio de Liberación. Y han sido años de mucha práctica y de muchos pacientes, de muchos aconsejados, de muchas bendiciones y de no haber sido por el Espíritu Santo, esto no se hubiera podido llevar a cabo. Pero yo les quiero compartir pues mi práctica, o sea, para tratar a las personas que necesitan de sanidad interna y de liberación. Y para mí me ha resultado un método muy sencillo y de mucha bendición que ustedes pueden aplicar en su ministerio de consejería y de liberación. Primero yo les pido al paciente, fíjense que el paciente me escriba la historia de su vida. O sea, pidiéndole a Dios, primero que le digo al paciente, pídele a Dios que Dios te ilumine y que traiga a tu memoria las áreas en donde Él desea trabajar en tu sanidad. O sea, que te muestre dónde fuiste herido, a qué edad, por quién. Y le tiene que pedir el paciente al Espíritu Santo que Él sea su guía y que Él sea su consolador en este proceso y que pueda sentirlo como a su Padre Celestial, exactamente como lo que es. Porque tenemos a un Padre amoroso, protector y bondadoso. O sea que Él quiere que nosotros seamos sanos de nuestras emociones. O sea, entonces le tenemos que decir, ¿sabes qué? Que Dios se va a encargar de ti en este proceso y te va a mostrar cómo colaborar para hacer este proceso de sanidad. Nosotros le tenemos que decir que Dios va a ser la lámpara, o sea, que lo va a guiar por la senda que va a empezar a atravesar. Y entonces le digo, bueno, pues tienes que trabajar las áreas que Él te revele y le tienes que pedir al Señor que te muestre las personas y las circunstancias, como les digo, que te han maltratado desde que naciste. Y yo quiero que escribas, o sea, las cosas que el Señor vaya trayendo a tu memoria, por insignificantes que te parezcan. Y si Dios te las está señalando es porque ahí hay una herida. Ahora bien, vamos a ver cómo se lleva la sesión de sanidad interna. Esta sesión, hermanos, tiene que llevarse a cabo en un lugar muy privado, en donde el aconsejado esté acompañado, o sea, por nosotros, por el equipo de liberación, de preferencia dos consejeros del mismo sexo, o sea, que una mujer ministre a otra mujer y un hombre a otro hombre. Y les recomiendo tener pañuelos desechables a la mano, un bote de basura y pueden también, podemos estar tocando, a mí me gusta tocar música instrumental de alabanzas en el fondo. Después vamos a hacer una oración pidiéndole al Espíritu Santo su presencia y cubrirnos con su sangre, cubrirnos con su unción y pedirle la bendición para esta sesión. En tercer lugar tenemos un proceso que yo le llamo la catarsis. Catarsis en griego quiere decir vomitar, sacar fuera. Y es con el fin, hermanos, o sea, de liberar al paciente de emociones negativas tales como odio, como ira, como resentimiento, como amargura, o sea, todo lo que traiga guardado, que lo saque. Y esta es la parte, o sea, que les va a ayudar mucho en su sanidad porque van a expresar, o sea, por su boca, todas las emociones que por tantos años, de veras tantos años, han traído dentro de su alma. Y hay muchas cosas que pensó y que sintió cuando le hicieron daño y a lo mejor probablemente nunca lo dijo o nunca lo confesó. Y se quedaron dentro de la persona haciéndole muchísimo daño y Satanás, como les digo, ganando ventaja sobre eso. Y todas esas cosas que quedaron adentro de su alma, hermanos, es como si tuviéramos un veneno. O sea, porque nos carcome y nos carcome, como dice Hebreos 12:15, que la amargura, o sea, nos va dañando y nos va carcomiendo. O sea, por eso es necesaria sacarla. Yo siempre me acuerdo, o sea, o les digo a mis alumnos, que es como cuando el médico nos corta una herida que tenemos infectada. Por ejemplo, si te cortas una pierna o te cortas un brazo, pues se te empieza a llenar, o sea, de pus,
Y entonces cuando el médico te saca la pus es como sacar todo el veneno, ¿verdad? Y entonces empieza a sanar la herida, ¿no es cierto? Entonces miren, después de la entrevista vamos a poner al paciente en una silla enfrente de nosotros y también vamos a poner otra silla enfrente de él y le vamos una silla vacía y entonces le vamos a decir, bueno, mira, queremos, o sea, que con los ojos cerrados te imagines que le vas a estar hablando a esta persona que te hirió y el paciente, o sea, tiene que hablar a esta persona en voz audible enfrente de nosotros, a la persona que lo hirió. Entonces yo les digo, cierra tus ojos y habla con la persona que te hirió como si estuviera aquí. O sea, y voy a darles un ejemplo de lo que dijo en esta etapa de este proceso una paciente mía. Ella, ella estaba muy herida, o sea, por problemas con su mamá. Y entonces le dijo, mamá, ¿por qué cuando era yo chica me contabas de las infidelidades de mi papá? Mamá, yo tenía 10 años. ¿Por qué me hacías, o sea, que yo le reclamara a mi papá todas sus infidelidades contigo? ¿Por qué me hacías todo esto? Y yo me sentía culpable de irle a reclamar a mi papá y después me sentía culpable de estar en medio de ustedes dos. Y yo no podía escoger entre ustedes dos porque yo tenía 10 años. Y mamá, ustedes eran igual, o sea, que los dos y los amaba por igual. Y si tú tenías problemas para entender a mi papá como pareja, eso era asunto tuyo. O sea, no debiste involucrarme en esto. Yo no tenía edad, mamá, para estas responsabilidades. Esto es lo que decía mi paciente. Y le dice, mamá, ¿cuánto he necesitado tu cariño? Y nunca me lo has querido dar. Todavía aún, ya de grande, me acerco a ti para abrazarte y tú me rechazas, mamá. Y en cambio a mi hermano, ¿por qué nunca lo has rechazado? ¿Por qué? Siempre tuviste una preferencia, o sea, muy marcada hacia mi hermano. Claro, como era hombre, era todo lo mejor para él, la ropa, los estudios, la comida, los estudios, el cariño, la universidad. Y yo, porque era mujer, no. Y a él, mamá, nunca le negabas nada. En cambio, si yo te pedía algo, nunca tenían dinero, no tenías tiempo, no tenías disposición. ¿Sabes qué, mamá? Llegué a odiar a mi hermano por tu culpa, porque tú lo has amado más que a mí. A él lo apoyaste en todo, pero cuando yo te pedía algo para mí, no había. O sea, tuve que luchar por mí misma. Y ahora ya estoy vieja y me siento frustrada de que no alcancé mis metas y he tenido que contentarme con lo que tengo. Ay, mamá, necesité tanto de ti, mamá, pero nunca estuviste para mí. De ti solo recibí críticas. Yo era la loca, la atarantada, la vaga, la inútil, la rebelde. Ay, mamá, es que no veías nada positivo en mí. Mamá, no veías nada digno de alabanza en mí. Jamás de tu boca salió una palabra de aliento. Jamás me diste un consuelo. Y mis sufrimientos los he tenido que llevar yo sola. Mamá, quería tu apoyo, pero lo único que recibí de ti fueron reclamos y críticas. Y como se podrán imaginar, hermanos, ya a esta altura del proceso la paciente ya estaba llorando. O sea, estaba sollozando y todo lo hablaba entre sollozos. Mamá, todo me criticas. Todo me reclamas, mis actitudes, mi ropa, mi casa, mi esposo. ¿Por qué, mamá? Nada te gusta de mí. ¿Por qué he estado buscando cariño en otras personas por eso? Y me duele mucho, mamá, que esta relación sea así. Mami, quiero decirte que te amo, porque sí es cierto, porque sí te amo. Pero sí tengo muchas cosas en contra tuya. Pero no puedo hacerlo, mamá, porque no recibes mi amor. Yo te amo y te necesito, pero tú me rechazas y me has negado tu amor y dices
muchas veces he oído que dices que te avergüenzas de mí y eso me duele mucho. Mamá, yo necesito contar contigo, mamá, en las buenas y en las malas, porque mi vida no tiene sentido, porque no tengo, ahora sí que ni madre, ni una madre que me quiera. En estos momentos, hermanos, será necesario abrazar a la hermana, abrazar al hermano, orar por él y estimularlo a que siga hablando. Luego se dirigió a su padre y le dijo, papá, me duele mucho tu indiferencia, me duele mucho tu frialdad, tu rechazo, tus infidelidades con mi mamá, tu ausencia. Porque ser papá no solamente es traer dinero y comida a la casa. Porque ser papá también implica ser el apoyo y la atención. Eras tan celoso conmigo, papá. Me hacías tener tantos problemas con mis novios. Digo, ¿por qué eras tan posesivo conmigo? Pero sin embargo no me dabas amor. Seguramente creías que celarme era amarme. Y pues te equivocaste en eso. Y una vez me acuerdo, papá, que casi me matas. O sea, porque estabas tan enojada, tan enojado conmigo y con mi novio, que tu actitud, papá, me obligó a irme de la casa. Tuve que huir de la casa, tuve que abandonar mi hogar por tu culpa, papá. Y eso me hizo mucho daño. Y me fui a vivir a casa de una de mis primas y terminé casándome, ¿sabes con quién? Con el primero que me ofreció matrimonio. Con ese primer hombre que me ofreció matrimonio solo por salirme de mi casa. Y me casé con él, papá, no creas que porque lo quería yo tanto, sino por huir de mis problemas de ustedes. Me dolió tanto perderte, papá. Te fuiste de este mundo sin siquiera nunca poder tener de ti lo que necesitaba y moriste sin que yo te pudiera decir te amo, papá. Pero en este momento te digo que te amo y te perdono. Y entonces después siguió hablando con su hermano el que era el consentido de la mamá, y le dice, hermano, me atormentabas diciéndome cuando era yo chica que era yo fea y que era yo la recogida, que me habían agarrado del bote de la basura, que no era hija de mi mamá y de mi papá y eso no era cierto. ¿Por qué me hacías sufrir? ¿Por qué pudiste ser tan cruel conmigo? Me hiciste tanto daño, ¿por qué me insultabas? ¿Por qué te burlabas de mí? ¿Por qué trataste de abusar sexualmente de mí cuando era niña? ¿Por qué? Y ahora que somos adultos, haces diferencia de trato aún entre mis hijos. Porque a mis hijos me da mucho coraje que los desprecies y los apartas igual que lo hiciste conmigo. Me choca tu actitud. ¿Cómo puedes ser tan malo? Me choca que te pareces a mi papá en lo mujeriego y en lo alcohólico. No importa lo que sienta tu mujer y tus hijos, todo el tiempo están solos, todo el tiempo necesitan de tu amor, de tu apoyo, igualito que mi papá. ¿Cómo puedes apartar así a tus hijos? Me duele ver lo que haces con tus hijos porque también son mis sobrinos. Me choca saber que mi mamá te compraba todo, que eras el consentido de mamá, que eras el niñito de mamá, y te las arreglaba así muy bien para manipularla y conseguir todo lo que quisieras. Y te hacías el inteligente y te hacías el vivo y manipulabas. Y todavía ahorita estás manipulando a la gente para tu provecho. Entonces cuando termina de hablar con el hermano empieza a hablar con el esposo y le dice, esposo, cuando nos casamos te quería. Yo pensaba que te quería, pero no mucho. Más bien fuiste realmente un escape para huir de mis papás. Y sabes qué, que me fue pésimo contigo. Porque yo estaba esperando que me dieras el amor que mi papá no me dio. Yo estaba esperando que me dieras el amor que mi mamá no me dio, pero no fue así. ¿Cómo recuerdo cuando estaba embarazada de nuestro primer hijo y el bebé se quiso venir antes de tiempo y tuve que guardar reposo? Y en vez de apoyarme, ¿qué es lo que hiciste? Te andabas de mujeriego, de alcohólico.
Llegabas a medianoche de madrugada. Qué mal me trataste. Llegué al punto de que ya no soportaba más humillaciones y más dolor y por fin decidí separarme de ti y divorciarme. Qué daño tan grande nos hemos hecho el uno para el otro. Nos dañamos mucho y también dañamos a nuestros hijos. Y ellos están pagando a las consecuencias de nuestra relación. Recuerdo con mucho dolor que me gritabas todo el tiempo y un día sacaste toda mi ropa de mi closet y me corriste de la casa. Y me dijiste, lárgate, no quiero verte nunca más enfrente de los niños. Los domingos te ibas a jugar fútbol con tus amigos, en lugar de ir a la iglesia con nosotros, y nos dejabas a tus hijos y a mí en la casa, y te ibas a la calle y no nos ponías atención, no nos llevabas a pasear, y solo te preocupabas de ti mismo. Hermanos, con este ejemplo ustedes se pueden formar la idea de las cosas que uno tiene adentro. O sea, y que es necesario expresar ese dolor. O sea, el paciente debe de expresar la ira, el odio y los reclamos que tiene también en contra de los demás y también en contra de sí mismo. Esta mujer decía, le dije ahora, habla como si estuvieras hablando contigo misma. ¿Qué te dirías? Y empezó a decir, ¿sabes qué? Me caes muy mal. Me caes muy gorda. ¿Por qué tienes que andar mendigando amor por todas partes? ¿Es que no tienes dignidad? ¿Por qué te sometes a todos tratando de estar comprando cariño por todas partes? Me chocas porque eres gorda y fea. ¿Por qué no haces algo por cambiar tu aspecto físico? Y todo lo arreglas comiendo. Eres despreciable. ¿Cómo pudiste hacerte ese aborto? Criminal. ¿Mataste a ese bebé solo para proteger tu propia imagen? Se estaba hablando a ella misma. Y también el paciente debe de expresar todo resentimiento que haya tenido contra Dios. Muchas veces encontramos muchos pacientes que están muy enojados en contra de Dios. Les tenemos que preguntar al aconsejado que revise en su interior para ver si tiene algún resentimiento en contra del Señor. Porque como les digo, a veces albergamos actitudes y sentimientos contra Dios. Y mi paciente decía, sí, Señor, ¿por qué estuviste tan lejos de mí? ¿Dónde andabas, Señor? ¿Dónde estuviste toda mi niñez? Cuando no te conocía, Señor. Me sentía desamparada, me sentía triste, me sentía sola, me sentía abandonada. Yo te llamaba, pero no me contestabas, Dios. Y en mi ignorancia clamaba a ti, pero no veía respuesta a mis oraciones. Y sabes qué, Dios, Señor, decidí creer que tú no me querías, que eras igual que mi papá y que eras igual que mi mamá, que a lo mejor tenías preferencia a otras personas y que yo era una de tus hijas no preferidas. Y entonces seguimos entonces, hermanos, con la etapa del perdón. Ya que el paciente haya terminado de sacar toda su ira, su coraje, siga llorando, seguiremos con la otra etapa. Y entonces vamos a decirle, ahora, ya que sacaste todo tu ira y todo tu coraje, vas a perdonar a las personas que te dañaron. Y le decimos, como dice Mateo 6:15, si no perdonamos nosotros nuestras ofensas a los hombres, tampoco Dios nos va a poder perdonar nuestras ofensas. O sea, es indispensable que decidas perdonar, porque el perdón es un acto de tu voluntad, no un sentimiento. O sea, no perdonas porque estás sintiendo hacerlo, porque el Señor dice que el perdón es la puerta para obtener tu sanidad y para obtener tu liberación. Y ese perdón debe de ser expresado en voz alta, en voz audible, al igual que hizo con su dolor y con su frustración. El perdón también debe de ser específico. Vamos a ver el ejemplo de mi paciente. Y le dijo, mamá, te perdono, mamita, por no darme tu cariño, te perdono por tu falta de apoyo, te perdono por rechazarme y por criticarme. Te perdono en el nombre de Jesús por preferir a mi hermano.
por el complejo y la mala autoimagen que me causaste con eso. Te perdono por la culpa que me hiciste sentir al obligarme a tomar partido entre mi papá y tú. Te perdono por decir que te avergonzabas de mí. Mamita, te perdono. En el nombre de Jesús. Y luego fue con el papá. Papá, te perdono. En el nombre de Jesús por tu rechazo, por tu falta de amor conmigo, por tu alcoholismo, por tus infidelidades con mi mamá. Te perdono por todo lo que la hiciste sufrir. Y así fue perdonando de uno a uno. Hermanos, puede ser que nosotros hemos encontrado personas que tienen una lista de 30 personas, de 50 personas, no importa. Aunque nos tardemos 3 sesiones, 4 sesiones de sanidad, esto es importantísimo que lo hagan. Es importantísimo que tengan esta sesión de sanidad interna y de renuncia, de perdón y de renunciar a todos estos sentimientos de ira y de odio. Entonces le siguió el resentimiento contra Dios y le dijo: Señor, por ignorancia te culpé de mis desgracias, Padre, perdóname, Señor. No tenía conocimiento de cómo el diablo estaba atacando mi vida. No sabía cómo se había metido en mi vida para influenciarme, para manipular las circunstancias, para hacerme caer y para martirizarme. Y ahora entiendo que la culpa de mis desgracias, Señor, es en parte de Satanás y no es en parte tuya. También es parte mía y es en parte de las personas que cometieron errores que me dañaron. Pero, Señor, perdóname por dudar de ti, porque tú nunca me has fallado, Señor. Tú nunca has dejado de cumplir tus promesas en mí, Señor, y las fallas demoníacas no son tuyas, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que no dude más de ti, Señor. Ayúdame a confiar a ciegas en ti, sabiendo que tú eres, Señor, un amor, un Señor, un Dios de verdad, un Dios de amor y de justicia. Y ahora le decimos: asume responsabilidad por tus actos. Y ahora es tiempo, hermanos, de que el aconsejado decida asumir, como les digo, responsabilidad por sus propios errores. O sea, tiene que reconocer ante Dios todo lo malo que ha hecho, todo lo que hizo a sabiendas de lo que hacía, como lo que hizo por ignorancia. Tiene que asumir la responsabilidad de sus propios errores y de sus pecados. Y es probablemente la parte más difícil, o sea, de este proceso, porque lo fácil es tratar de encontrar culpables, ¿no es cierto? Pero la palabra de Dios dice que la verdad nos hará libres. Y entonces, si quieres ser sano y si quieres ser libre, tiene que ser sincero consigo mismo, con Dios y con las demás personas. Y entonces así dijo mi paciente: Señor, reconozco, Padre, que cometí un grave error al casarme por los motivos equivocados. Lo reconozco. Me casé para escapar de mi hogar, no porque quisiera a mi esposo. Y reconozco, Señor, que eso estuvo mal. No debí casarme por ese motivo. Con eso me hice daño a mí misma, porque también perjudiqué a mi esposo. Y le puse unas demandas injustas a él. Y ahora lo reconozco porque le quería yo cobrar, o sea, los errores de mis padres. Quería que él me diera amor que no me dieron ellos. Y era imposible, o sea, recuperar el amor de mis papás. Solo tú, Señor, puedes darme el amor de padre que nunca tuve. Padre, también reconozco que ese aborto que me practiqué fue decisión mía, Señor. ¿Cómo me arrepiento? Y por años culpé a mi novio de ese aborto, pero porque no quiso apoyarme cuando estaba embarazada, pero pues fui yo, Señor. Y también te culpé a ti, Dios, por haber permitido que me hiciera ese aborto. Inculpé al médico también, pero hoy asumo la responsabilidad de mi decisión. Nadie me llevó a la fuerza a hacerme ese aborto, y fue mi decisión, una pésima decisión, y lo reconozco. Y te confieso mi pecado, Señor, y te pido, Señor, que me perdones por ese aborto. Yo no tenía derecho a matar a este bebé porque
esa vida te pertenece a ti, Señor. También reconozco, Señor, que estoy gorda por mi propia falta de control, Señor. Y he culpado a otras gentes por mi gordura, digo que son los genes, que lo que me dio de comer mi mamá. He culpado a mis padres por no darme amor. He tratado de llenar mis vacíos con comida, pero no es cierto. Porque la verdad, Señor, es que yo intenté llenar mis vacíos de amor con comida y ahora me doy cuenta de ese error. O sea, lo que tengo que hacer es llenarme del amor tuyo, Señor. Y eso me traerá satisfacción, porque la comida solamente me llena por unos instantes, Señor, y tiene la desventaja de estarme engordando, Señor. Yo fui la que he hecho eso en mi cuerpo, Señor. Perdóname, Señor, por haberme alimentado tan mal y no haber cuidado mi cuerpo, que tú dices que es el templo, Señor, del Espíritu Santo. Renuncio, Señor, en el nombre de Jesús, a estar culpando a otros. Y de aquí en adelante me comprometo conmigo misma a tomar pasos para resolver este problema, Señor. Señor, sé que tú me apoyarás, pero también soy yo la que tiene que esforzarse y pagar el precio de negarse a sí misma para dejar de abusar de la comida, Padre. El aconsejado también tiene que empezar a perdonarse a sí mismo. Y así lo hizo, y ya que perdonó a otros, o sea, confesó sus pecados, asumió su responsabilidad por sus errores, ahora se tiene que perdonar a sí mismo. Y entonces ella dijo, me perdono a mí misma, Señor, por andar buscando en un ser humano los vacíos que tenía yo de amor. Me perdono por haberme casado con mi esposo en adulterio. Y me perdono por no haberlo querido, por huir de mis padres. Y me perdono por el daño que me hice a mí misma con ese matrimonio y el daño que hice a mis hijos y a mi esposo. Me perdono por haberme dejado engordar. Me perdono por el desperdicio de dinero, o sea, que he tenido con el abuso de comida. Me perdono también por este aborto. Y reconozco, Señor, que como ser humana que soy imperfecta, me perdono por todos los errores que he cometido y decido fijar mis ojos en ti, Señor. Nosotros la vamos guiando con versículos, las vamos, por ejemplo, con Filipenses 3:13, que dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está hacia adelante, prosigo a la meta. Entonces uno debe de decir al paciente, tienes que aceptar ahora el perdón de Dios. Porque una cosa es pedir perdón y otra cosa es aceptar el perdón de Dios y cerrarle la puerta al enemigo, hermanos. Esto es importante porque dice la palabra en 1 de Juan 1:9, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿no es cierto? O sea, le tenemos que decir, o sea, tienes que decidir creer la palabra y apropiarte de ella, y le tienes que informar a Satanás que ya no lo vas a estar permitiendo que te esté acusando. O sea, dile que tú ya confesaste todos tus pecados, que Dios ya te perdonó, que ya te perdonaste a ti mismo y que ya todo está resuelto. Le tienes que tapar la boca al acusador, porque él va a empezar a molerte con sentimientos de culpa y con acusaciones. Pero recuerda lo que dice la palabra en Apocalipsis 12:10. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de Dios y la autoridad de Cristo, porque ya fue lanzado afuera el acusador. Ahora seguimos, hermanos, con la etapa de unción y vamos a orar. O sea, ya que la paciente está sentada en paz, vamos a empezar a orar pidiéndole a Dios que sane su corazón y sus emociones. Y entonces la vamos a ungir su mente, su corazón, pidiéndole al Señor que vaya sanando ese corazón. O sea, le tenemos que pedir al Señor que se comprometa a buscar en Él la satisfacción de todas sus necesidades y que renuncie a estar buscando la satisfacción en otras personas o prácticas, solamente lo que Él le puede dar. Y le tenemos que decir, tienes que declarar, o sea, tu sanidad. Tienes que declarar, soy sana. Y luego sigue la etapa de bendición. El aconsejado tiene que bendecir a todos los que le hicieron daño en el nombre de Jesús.
O sea, tiene que orar por cada una de las personas que perdonó y los tiene que bendecir. Ella, por ejemplo, dijo así, mami, te bendigo. Los tiene uno que bendecir, se me olvidó decirles, con lo que les falta, con lo que no tienen, o sea, con lo que nosotros quisiéramos que fueran, en el nombre de Jesús. Como por ejemplo, le dijo esta paciente a su mamá, mamá, te bendigo con la habilidad, o sea, de ser justa y de ser pareja con tus hijos. Te bendigo con el amor de Dios para abrazar a tus hijos, para abrazar a tus nietos. Y con la capacidad, te bendigo, de expresar y de bendecir ese amor de Dios. Te bendigo con ojos que puedan ver y reconocer mis virtudes y pasar por alto mis defectos, mamá. Y pido a Dios que también sane tus heridas emocionales para que tú puedas ser feliz, mamá. Y también hacer felices a los que te aman. Y así tiene que ir bendiciendo a cada una de las personas, o sea, que perdonó. Y la bendición a sí mismo. Y así tiene que ser como, así como le tenemos que decir, como tú y si bendijiste a todos los que te dañaron, también bendícete a ti mismo. Porque la bendición activa el poder de Dios hacia ti, ¿sabes? Y te ayuda a superar todas tus áreas débiles. El poder es importantísimo, y es transformador del Espíritu Santo, porque con la bendición va a venir a ti y va a cambiar y va a mejorar las áreas en donde Dios te pide cambiar. Mi paciente, por ejemplo, dijo, me bendigo a mí misma con dominio propio por parte de Jesús. Me bendigo a mí misma con el amor de Dios en el nombre de Jesús. Me bendigo a mí misma con la necesidad de controlarme con lo que como. Me bendigo a mí misma con un espíritu de gozo, de paz, de paciencia, de tolerancia. Me bendigo a mí misma con claridad de mente y perseverancia. Y ahora tienes que alabar a Dios por toda tu sanidad. Invalida toda enfermedad que entró por tu alma, porque las emociones negativas, ustedes saben perfecto que guardan dentro de nosotros dolores, síntomas y enfermedades. Y esto es precisamente el campo de estudio de la medicina psicosomática. O sea, por esto Dios nos ha mandado a perdonar, a no aferrarnos a rencores y a deseos de venganza, y Él sabe que si no renuncias voluntariamente a estas emociones, el resentimiento acumulado, ¿qué va a pasar? Se va a ir a tu cuerpo y te va a dañar con enfermedades psicosomáticas. Y Dios quiere evitar todo eso. O sea, dice su mandamiento de medicina preventiva es Hebreos 12:15. Mirad que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella sean contaminados. Entonces la paciente dijo, renuncio a todo daño que ha entrado por mi cuerpo por medio de las emociones negativas que surgieron dentro de mí en el pasado, y deshago en el nombre de Jesús el efecto que tuvieron estas emociones sobre mi cuerpo. Recibo el poder sanador del Espíritu Santo sobre mi alma y mi cuerpo para ser restaurada en todo mi ser. Entonces dale gracias a Dios por todo lo que he hecho en ti. Es la etapa de agradecimiento, y alábale por todo lo que ha hecho en tu vida. Entonces dale gracias a Dios y quiero orar por ti. Quiero orar por ti porque ya estamos terminando esta sesión para dice el Señor, es hijo mío, hija mía, yo estoy aquí para sanarte. Entrégame tu dolor, hija, entrégame tu llanto y ven a mí, porque yo soy el que consuela tu alma. Yo soy el que lleva por ti tu carga. Dámela, hija, dámela, hijo, por eso he venido, porque quiero ministrarte. Quiero que me conozcas como tu consolador. Quiero que me conozcas como tu príncipe de paz. Yo voy a saciar tu sed de amor, tus vacíos. Yo vendaré tus heridas, con bálsamo santo te ungiré y te restauraré. Te daré gozo y paz, y experimentarás la vida abundante que tengo para ti. El gozo que yo te daré será tu fortaleza.
te sostendrá en los momentos difíciles. ¿No te he dicho que estaré todos los días de tu vida hasta el fin del mundo? ¿No te he dicho que enjugaré tus lágrimas? Yo cumplo todas mis promesas, hija. Y aunque todos te han fallado, yo no te fallaré. Hijo, apóyate en mí, porque vas a encontrar ríos de agua viva que van a fluir por todo tu ser refrescando tu alma sedienta. Y manantial de vida encontrarás en mí. Yo soy la solución para todo esto. En mí, hijo, en mí hallarás la paz y tu estabilidad porque yo soy tu consejero. Yo soy tu sanador. Confía en mí y yo enderezaré las veredas torcidas y te daré descanso y te daré tranquilidad. En el nombre de Jesús. Amén.